Voy a comentar otra cosa de el feedback de las frecuencias graves, aparte del posicionamiento de altavoces, correcto, y de los subgraves. Si no están en cardioide no pasa nada, se van a regresar al escenario, pero es una buena práctica agregarle filtro pasaltos a casi todo. Si yo tengo una voz filtrada en 100 Hz, en 120, no debería ser feedback de frecuencias graves. Si yo tengo un bajo microfoneado y lo tengo filtrado en 30 Hz, 40 Hz, no debería ser feedback de frecuencias graves. Generalmente sí, esto sucede con micrófonos, pero también es cierto que a veces la sala misma genera resonancias. Y voy a mostrar una cosa aquí, una última cosa aquí en Notion hablando de eso. Esta persona tiene un escenario de madera, este que me mandó la foto, y yo, ¿qué es lo que le dije? Mira, mi hermano, si el escenario por debajo es hueco y es de madera, los subgraves son tan potentes que pueden mover la madera y generar lo que llaman una acción diafragmática, es decir, que vibra y genera otras frecuencias, otros problemas. Es bueno o insonorizar la parte de abajo o tratar de hacer un arreglo cardioide en este caso, pero a veces los escenarios huecos también generan este tipo de resonancia. Si tú necesitas atenuar mucho las frecuencias, significa que estás abusando del volumen. Eso por un lado, que puede ser que no, pero vas a probar primero bajar volumen, segundo ver que los músicos estén detrás de los altavoces, porque si es de frecuencias altas, lo más seguro, repito, es que sea de volumen. Y sobre todo si los altavoces están al frente, es decir, viendo a la audiencia y no a los músicos, y hay feedback de frecuencias altas, que las frecuencias altas son direccionales. Me refiero, es mucho volumen para que estén llegando ahí, porque están llegando por las reflexiones del lugar. Cornetas de relevo, driver rack. El driver rack es muy bueno, es muy útil. Los parlantes principales en la salida de alto. Ok. Las abiertas en crossover hasta 125 y las medios igual. Y bajo. No, ya va. Vamos a hablar de eso también. Te explico. El delay o el retraso se lo vas a aplicar siempre y cuando estén adelantados en highlights principales. Ok, te voy a decir rapidito la receta. Las principales. Las retrasas hacia el escenario. ¿Cómo lo puedes retrasar al escenario? Si no tienes micrófonos de medición. Esto es muy empírico, pero funciona medianamente bien. Te paras debajo de los altavoces. Si están montados, por supuesto, te paras debajo de los altavoces o te paras al lado de los altavoces y tomas una medición en metros o en pies, lo que tú quieras, desde esos altavoces principales hacia el escenario, y te va a dar una medida. Esa medida conviértela en milisegundos. Sea en una aplicación. Está la aplicación esta PA Calculate de Doctor Pro Audio. La pueden buscar en el Play Store o en el iStore o donde sea. En el App Store de iOS. Los llevas a la tarima con el delay. A los altavoces principales, aplícales un filtro pasalto entre 80 y 100. A los subgraves, lo vas a aplicar el filtro contrario, es decir, pasabajos entre la misma frecuencia, 80 y 100. Es decir, para que reproduzcan los de arriba, los de full rango o los de altos, los principales de 100 Hz para arriba y los subgraves de 100 Hz para abajo. Puede ser 80, puede ser 60. Yo generalmente recomiendo 100 porque a partir de 100 ya esas frecuencias son en mono. Ya las escuchamos en mono. Mientras van bajando las frecuencias es más difícil identificar de dónde vienen. En cambio, los de refuerzo, ¿qué es lo que tienes que hacer? Lo mismo, tomar la medida y llevarla al escenario. Los subgraves, llevarlos al escenario en delay. Mides en metros, conviertes a milisegundos, aplicas el retraso. Tanto los de full rango, los subgraves y los de relevo. A los de relevo quieres aplicarle filtro más arriba de 150, 200, 300. Yo los he visto hasta en 400. De 150, sí, 200 para arriba, tú no quieres que se regresen esas frecuencias graves hacia atrás. No son necesario reforzarlas, las frecuencias graves. Lo que quieres reforzar son las frecuencias medias y altas. Las graves no, porque las graves ya las estás controlando con los subgraves. Ya los dos principales no te la van a reproducir y los de refuerzo mucho menos. Los de refuerzo son eso, un refuerzo. Ok, sí, a un metro todavía le aplicas delay. A un metro todavía le aplicas delay. Es un delay más pequeño, pero se lo aplica.
hacia el escenario. Ese delay ayuda a que sobre todo el golpe del kick y de los graves esté más apretado, que tenga más punch, porque estás alineando los altavoces con la banda o el sonido de la banda y de los monitores también. Entonces se pone como más redondo el sonido. ¿Qué es lo que yo te recomendaría? Que pongas en los lados, si es que lo tienes así, al borde de la tarima, a los lados los altavoces full rango. Lo pongas lo más un poco alto y un poco inclinado si puedes. Si no puedes, ponlo un poco alto, un poco más arriba a las alturas de los oídos. Que el driver de medio apunte al centro del centro. Pero como que si una persona está parada. Y de manera que cuando se sienten, bueno, los brillos van a llegar un poquito más lejos. Esto es algo que puedes hacer. Yo lo he hecho, funciona. Pero los subgraves si no los pongas separados. Mientras más separas los subgraves, más problemas tienes. Entonces trata de juntar los subgraves, ponerlos al centro y listo. Vas a tener menos problemas así. Vas a ver que se aprietan mejor los subgraves, la reproducción de graves está mejor. Trata de poner los dos en el centro y en mono. Igual reproduciendo de 100 para abajo va a estar en mono, porque la mayoría de ingenieros de mastering y de mezcla ponen en mono los subgraves. El oído no, generalmente mientras más baja la frecuencia no tienes la capacidad de ver, tú no tienes la capacidad de ver de dónde vienen. Pero sí, no sé si te respondo bien. Si ya queda claro esto, lo que faltarían serían los subgraves. Eso, los pones al centro, júntalos en el centro para que veas que tienes menos problemas. Y sí, en mono. Dual mono es lo que creo que te va a dar la sumatoria de L y R ahí en el centro. El driver rack. ¿Cómo lograr un buen sonido de bajo eléctrico en vivo? Muy sencillo. Si tu sistema tiene que reproducir los subgraves, para empezar. Si tu sistema no reproduce los subgraves, te va a hacer falta algo. Ok. No pongas el bajo tan grave. Déjale el espacio de los graves, los más graves. Es decir, los más graves de 40 Hz para abajo al kick de la batería. El bajo no es tan grave. Generalmente uno cuando va aprendiendo un poquito más de mezcla, se va dando cuenta que las cosas no son tan graves. Que el sonido realmente bonito de graves o apretado de graves, en el caso del bajo eléctrico va de 40 Hz para arriba. Un bajo eléctrico de 4 cuerdas, la nota más grave llega a 41 Hz, así que lo puedes filtrar hasta 30-40 Hz sin ningún problema. Tienes que entender que cada vez que filtramos creas problemas de fase, pero en teoría para un solo elemento la fase no es tan importante. Trata de resolver lo más que puedas el sonido en el bajo, es decir, el tono que tú quieres debes conseguirlo en el bajo, sea con los pedales, sea con el amplificador, sea con el tono, las perillas de tono del bajo. Trata de conseguir un buen tono en la fuente, en el bajo, y en la consola no vas a tener que hacer nada. Lo filtras a 40 y le pones un filtro pasabajos, el otro, el contrario, el del pasalto, a pasabajos a 6000, 7000, porque ya las frecuencias altas para arriba el bajo no las reproduce, no las necesita. Repito, estos son técnicas de mezcla en vivo, no técnicas de mezcla de estudio. Pero eso es muy sencillo, el bajo es muy fácil de lograr. Si tu bajo no está bien definido, es algo que tienes que solucionar en el amplificador, en la salida, en la fuente. En la mesa no lo busques arreglar, allá lo puedes solucionar. Que es lo que te recomiendo, que me encantaría hacer una serie de monitores personales, es uno de mis temas favoritos y es lo primero que hago a las iglesias cuando llego. Porque es fácil poner monitores personales y ayuda mucho. Recomendaciones con los in-ear. Que tengas una buena mezcla de in-ears. Que si puedes agregar micrófonos de ambiente, se los agregues. Si puedes, lo más que te den tus posibilidades, atender cada mezcla con detalle. Una forma fácil de hacerlo, hazte una mezcla main, una mezcla principal de monitores. Es decir, todos iguales. Y dependiendo del rol que cumpla cada persona, le subes a la guitarra o le subes al bajo. Entonces con esa main, esa principal, alimentas, no sé si lo puedes hacer en subgrupos, mandas toda la música a un subgrupo y esa música, bueno, se la envías a cada monitor. Y entonces lo que harías sería realzar el rol que cumpla. Si es el bajista, le realzas el bajo, si es la batería y así sucesivamente. ¿Qué necesitan las personas en estéreo? Una de las formas de hacerlo, a veces le ponen el click por un lado y la música por el otro. A mí no me gusta, me parece antinatural.
Pero bueno, a algunos músicos les gustan así. Ah, cada músico tiene la aplicación para hacer su mezcla. Sí, pero los músicos no son sonidistas. Fíjate esto, a pesar de que ellos tengan para hacerse la mezcla, trata de ayudarlos a hacerse su mezcla, trata de monitorear la mezcla de los músicos. Independientemente de que puedan hacérsela, trata de hacer, de estar pendiente tú de los músicos, de leerlos bien, de aprender cuáles son sus gustos, de ayudarlos en la mezcla. Mis recomendaciones principales son, si pueden ser los monitores en estéreo que sean, y si no pueden ser, no pasa nada. Trata de que la mezcla sea clara, trata de que la mezcla no esté saturada, trata de que la mezcla no esté sobrecargada, de que no todo tenga super volumen. Que ellos le suban allá al preamplificador de audífono, pero no le mandes tú una señal saturada porque se aprieta todo. La calidad de los in-ears es importante, la calidad de transmisión es importante. Sin embargo, vamos a mantenerlo lo más sencillo posible. La mejor recomendación para mí es que pongas unos micrófonos de ambientes y se los agregues a las orejas. Los micrófonos de ambiente son súper top para para tocar cómodo, me refiero. Ajá. Pianos y teclados, los dos en estéreo, pianos en mono y teclados en estéreo. A mí me gusta, si tienes la oportunidad de poner todo en estéreo, ponlo en estéreo. Todo. No vas a tener problema. La verdad no deberías tener problema porque son sonidos diferentes, no van a crear problemas de fase. Si es que tienes tu sonido en estéreo. Yo trabajo la mayoría de las veces en mono, pero en algunas iglesias pongo estéreo. Y tengo todo lo más estéreo posible y trato de crear ambientes, sensaciones sin hacer muchos paneos exagerados para que no se me pierdan demasiado de los lados de los instrumentos. Trato de tener un paneo un poquito más cerrado porque el estéreo te da cierta claridad. Tutoriales de cómo alinear en tiempo y fase un PA con Smart. Yo no soy usuario de Smart. Uso una que se llama Open Sound Meter, que es abierta, es gratuita, es sencilla. Pero como ya lo dije al principio, en la mayoría de iglesias que yo trabajo rápido, yo hago las cosas a oído y tomo mediciones con 1 metro y echo hacia atrás y alineo. Y si prendo y apago, escucho, reproduzco música, calibro en presión sonora, calibro en tonalidad, y yo escucho cosas raras, muevo el delay donde suene mejor, invierto la fase y lo dejo donde suene mejor, le subo a las frecuencias que yo creo que van a sonar mejor, etcétera, etcétera. Yo sé que es mucho mejor usar un Smart, un micrófono de medición, etcétera, pero a veces si no tienes el tiempo, si no tienes los recursos, si en mi caso, si la iglesia no te está pagando suficiente, si tú estás simplemente ayudando y tienes poco tiempo, a oído se sale adelante todo. La mejor manera de enviar un subwoofer, desde un bus o una matriz. Antes tenía un crossover, pero ya no. Si tienes una matriz, no necesitas el crossover. Si tienes una matriz o la oportunidad de usar matrices, no necesitas procesador de sistema. La mejor forma, según yo, una matriz. Una matriz, filtras tu subgrave desde donde quieres que reproduzca. Filtro pasa bajos de 100 Hz, 80 Hz, 60, 50 hacia abajo. Generalmente el que yo recomiendo es 80 para abajo o 100 para abajo, que reproduzca eso. Y listo, alineado con el escenario y alineado con los altavoces principales. Pero para mí la matriz te da todo. Lo puedes enviar desde un auxiliar, sí, si te permite el auxiliar retrasar, filtrar, etc. Hay algunas mesas que se puede, hay algunas mesas que no se puede. Bueno, espero que eso responda a la pregunta. Antes de irme, vuelvo a mencionar lo del seminario. Si quieren tener información o saber información del seminario, escríbanme por Telegram. Abajo en la descripción está mi contacto de Telegram, está el enlace al grupo. Me pueden escribir por Instagram. El seminario empieza el viernes. Nos vamos a ver una vez a la semana por 2 meses. Es decir, 4 veces al mes. 8 clases, pueden ser 10, pueden ser 12, dependiendo del grupo. Los horarios son previo acuerdo. El precio me parece muy bueno, lo estoy poniendo en $60 por las 12 clases, las 10 clases o las horas que dure el contenido. Al final es lo que dure. Hay grupos con los que me tardo más y otros con los que me tardo menos. No está de más aprender, capacitarse, etcétera, etcétera. ¿Qué más? Más nada. Ya saben. Nos vemos el miércoles o el viernes. Nos vemos.